Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jonathan Josué Ramiro López, estudiante de Ingeniería Eléctrica, cursando actualmente el séptimo semestre en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. A continuación, mostraré el siguiente sistema de arranque de un motor de corriente directa o corriente continua en un tiempo definido. En este caso contamos con estos dos elementos, los cuales trato de simular un rióstato y aquí una bobina para pérdida de campo de este motor, en este caso pues no más en motores de CD. ¿Para qué sirve este elemento? Detecta cuando no hay campo en el motor o cuando se pierde ya en el arranque, lo cual hace que se desenergice esta bobina y abra este contacto auxiliar del sistema de arranque, en este caso en el circuito de control, lo cual ya después de haberse perdido ya impide el arranque del mismo, o sea, por más que le pulsemos no va a poder arrancar hasta que se vuelva a conectar al campo. ¿Qué es lo que pasa cuando se desconecta el campo? A grandes rasgos, cuando se desconecta el campo o se pierde el campo, el motor tiende a acelerarse a demasiada velocidad a tal grado que se desboca, lo cual hace que este sensor, en este caso es una bobina, lo que estamos tratando de simular, hace que impida que este motor siga funcionando después de haberse desbocado. A continuación explicaré el circuito de control o también llamado mando. Al momento de pulsar el botón de arranque se energiza esta bobina y se auto retiene por medio de ese contacto. Entonces genera la autorretención, por lo cual también hace que este motor arranque con las resistencias, o sea, a tensión reducida. Eso hace que la corriente al momento del arranque sea baja. ¿Cuánto? Eso se deberá calcular por medio de fórmulas y ley de Ohm. Una vez energizada esta bobina, esta misma bobina que está en paralelo de la misma, se cierra. Yo la tengo configurada a 4 segundos del conteo del timer. Esa es una bobina de timer. Y al momento de pasar los 4 segundos se cierra este contacto auxiliar y se energiza esta bobina K1M. Entonces el contacto auxiliar de K1M se cierra y la corriente empieza a circular de esta forma. La corriente sigue el camino de mínima oposición, así que ya no seguirá el camino de nuestra resistencia, sino por este camino. De igual forma, pasados los 4 segundos de la bobina del timer, se cierra este contacto, se energiza K2M y se cierra este contacto auxiliar. Ahora la corriente circulará de esta forma. 4 segundos de igual forma. Terminan los 4 segundos, se cierra este contacto, energiza K3M y queda energizada esta bobina y cierra este contacto auxiliar y la corriente ya seguirá este camino, el camino de mínima oposición, y el motor quedará funcionando a tensión plena. A continuación mostraré la simulación de cómo es que funciona ese circuito. Oprimimos arranque y vemos que se energiza, se crea la autorretención, se energiza esta bobina, cuenta hasta 4, se cierra este contacto y se cierra este contacto también. Energiza estas dos, ahora estas dos. Y el motor termina funcionando a tensión plena. Por mi parte ha sido todo y espero hayan resuelto varias dudas al momento de analizar ese circuito. Muchas gracias.